manera que no nos enojemos también, ¿eh? ¿A cuánto les cuesta un trabajo, hermanos, mantener a veces la calma cuando quiere llegar la ira? A mí me cuesta trabajo a veces. Ya somos dos, hermanos, gloria a Dios, nomás usted y yo. Los demás ya son bien pacientes. Los miro que casi se caen de paciencia. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? ¿Y a cuánto nos gusta a veces hacer complaint de todo o quejarnos? Casi nadie. Oh, wow. Señor, yo creo que no escuché bien entonces. Libro de Números, capítulo 14, versículo 11. Cuando lo tenga me dice amén. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Vamos a orar. Señor, te pedimos, Padre, en esta hora, mi Dios, que seas tú, Señor, hablando nuestra vida, mi Dios, que seas tú el día de hoy, Señor, obrando con poder, Señor, redarguyéndonos, Señor, Padre, te oramos, Señor, pidiéndote, mi Cristo, Señor, que seas tú, mi Dios, Padre, y no yo, Señor, como en mi carne, sino que tu Espíritu Santo, Señor, use solamente este cuerpo como un instrumento para que tú te glorifiques, mi Dios. Te oramos, Señor, pidiéndote, Padre, que seas tú, Señor, ayudándonos en todas nuestras debilidades, oh Dios, y quitemos, Señor, todo estorbo de nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir esta palabra y para que esta palabra obre con poder, Señor. En el nombre de Jesús te oramos por aquellos que van a escuchar, Señor, este mensaje a través de la radio o a través de las redes sociales, Señor, Padre, que de igual manera tú bendiga su vida, Señor, que use, Señor, Padre mío, ese medio, mi Dios, para llegar, Señor, a aquellos, Señor, que necesitan esta palabra, Señor, y sea de bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a tomar su lugar. Gloria a Dios. Fíjese que cuando el Señor me habló hace unos días atrás y me dijo de todos se quejan, ¿verdad? Y por todos se enojan o se molestan. Yo no recordaba ni siquiera este versículo, ni que el pueblo de Israel anduvo vagando por 40 años a causa de que se quejaban, ¿verdad? Constantemente. Y nos damos cuenta que es algo común, creo que a veces en muchas personas, cuando no tenemos la fe firme en el Señor, sonría que Dios es bueno, ¿verdad? El estarnos quejando, y es normal porque a veces no entendemos cómo es que Dios obra. Y lo digo aún por mi persona, hermano, pues en muchas ocasiones me he quejado a veces y no me ha agradado a veces las cosas como Dios las hace, pero eso no quiere decir que no sea lo mejor para nosotros o que Dios esté haciendo algo bueno para nuestra vida, ¿verdad? Recordaba cuando el Señor cómo ha hecho ciertas cosas, ciertos testimonios que he compartido en otras ocasiones, y le decía yo en una ocasión, recuerdo al Señor, le digo: Señor, sé que estás pidiendo que te pida algo, le digo, y vas a hacer algo que a mí no me agrade, pero al final de cuentas fue algo para bien. Dios obra de una manera muy linda, pero el detalle es a veces nosotros poder entender, porque dice la Biblia claramente, ¿verdad?, que los que aman a Dios, todo les ayuda a bien, todo nos va a ayudar a bien, si nosotros amamos a Dios, amén. Entonces veamos allá en Números 14, 11, dice que cuando Jehová dijo a Moisés, ¿verdad?, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Voltea a ver a su hermano que está a su lado y dile: hermano, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? Yo no sé qué es lo que ha hecho, ¿verdad? Pero sé que ha hecho muchas cosas en nuestra vida. Hemos mirado señales, hemos mirado la gloria de Dios. Pero cuando hay otra vez otro problema, o pasamos otra dificultad, pasamos tiempos difíciles, ¿verdad? A pesar de que hemos visto la gloria de Dios, a pesar de que hemos mirado milagros y hemos sido testigos, hermano, de la grandeza del Dios que nosotros le servimos, llega un momento en el que otra vez nosotros nos quejamos. Llega otra vez el momento en el que comenzamos a titubear. Y quiero que entienda esto: cuando nosotros nos quejamos es señal de incredulidad muchas de las veces, porque hablamos constantemente. Y yo sé que si le pregunto a alguien ¿cuánto le creen a Dios?, todos vamos a levantar la mano, vamos a decir que le creemos, ¿verdad? Y quiero contarle esto: cómo la incredulidad se llega a apoderar tanto de nuestra vida que nos hace actuar con rebeldía. Personas que tal vez en un tiempo llegamos hasta a predicar la palabra,
A ese nivel tal vez estábamos en nuestra fe, porque si predicamos es porque verdaderamente hemos creído que hay un Dios vivo. Tratamos de expandir el evangelio que se nos ha sido enseñado y que hemos sido testigos, ¿verdad? Los discípulos hablaban y decían que ellos predicaban lo que ellos habían testificado, habían sido testigos, lo que habían mirado. Lo que miramos es lo que hablamos. Así cuando nosotros hablamos de un Dios de poder es porque hemos mirado su gloria. Hablaba unos días atrás y me recordaba de esto, lo que el Señor me había dicho. Hablaba con una hermana, es de otro estado, no se preocupen. Ella está padeciendo una enfermedad muy difícil. Sé que la carga ha sido muy difícil para ella, pero quiero que entienda esto. Dios la sanó a ella hace años atrás, la conozco desde hace muchos años. La sanó años atrás el Señor. Pues ella tuvo un problema muy grave, que estaba a punto de quedar paralítica, y el Señor la sanó. Mire esto. Y años después, bueno, dice que es cristiana todavía, ¿verdad? Aunque no se congrega, sonría que Dios es bueno. Cierto, a veces vienen ciertas secuelas que te recuerda que sigue siendo humano, pero te la arranca, le dije. Perdóname, pero usted no habla como una cristiana. Tu fe ha caído y por eso estás en la situación que te encuentras ahora. Terminó llorando esa hermana y me dice, creo que tiene razón. Sabe que aunque ya estemos a veces firmes en el evangelio, el enemigo va a hacer todo lo posible para hacernos titubear, para hacernos dudar. Y él sabe precisamente en qué área atacarnos, para que nosotros nos comencemos a quejar, para que nos pensemos a molestar, a enojar por lo que aún Dios no nos ha dado o no hemos alcanzado. Y no miremos que muchas de las veces hay cosas que no tenemos o no hemos obtenido es porque nosotros no nos hemos esforzado. Yo le voy a decir una cosa, le aseguro que aquí habemos más de uno que tenemos alguna enfermedad o alguna necesidad. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez usted que se quedó toda la noche clamándole a Dios que tenga misericordia, que lo sane de lo que usted está padeciendo? ¿Cuándo fue la última vez que se quedó diciéndole al Señor ahí toda la noche hasta que salió el sol? Señor, ten misericordia de mí, Señor, sáname, mira mi problema que tengo, Señor, atiende mi necesidad. Y yo entiendo, hermano, que esto no es nuestra prioridad, pues nuestra prioridad es expandir el evangelio, predicar, ¿verdad?, a las personas que no conocen a Cristo. Pero quiero que entienda esto. También dice la Biblia que el que busca encuentra, el que llama se le abre. Nos habla la Biblia de una parábola, hermano, que es, ¿verdad?, acerca del juez injusto y aquella mujer que estaba y que iba constantemente a pedir que le hiciera justicia y le termina haciendo justicia. Imagínese un hombre injusto, cuanto más Dios que es justo, hermano. Pero muchas de las veces no lo estamos haciendo y venimos y solamente nos quejamos. Queremos ver la gloria de Dios, los milagros de Dios obrando en nuestra vida, pero no nos hemos metido en una relación verdadera con Dios. Yo me sorprende, ¿verdad?, cuando las personas dicen que tienen mucha fe, porque esta persona lo que me decía antes de que yo la confrontara, no, es que yo tengo mucha fe. Y después cuando le dije, pero pues perdóname, porque usted habla como toda una incrédula, no como una persona con fe. Aquel que cree y conoce, dice la Biblia en el libro de Daniel, ¿verdad?, que el que conoce a su Dios actuará, hermano. Sabe que Dios lo va a respaldar, sabe que Dios le va a responder, sabe que Dios es bueno. El pueblo que conoce a su Dios actuará, hermano. No solamente está por una temporada, como que sí, como que no. Se esfuerza por agradar a Dios, se esfuerza por estar recto delante de Dios. Vamos ahí al capítulo 14 del libro de Números, y para que entendamos toda la historia, ¿verdad? Porque es que Dios estaba molesto con su pueblo y los había tachado prácticamente de incrédulo, porque dice que hasta cuándo le creerían. Al decirle hasta cuándo le creerían, es que no creían en lo que Él iba a hacer con ellos, ni lo que les estaba ofreciendo, lo que les había prometido. Entonces, ahí en el capítulo 13, en el versículo 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Creo que todos conocemos esa historia. A mí me ha tocado predicarla en varias ocasiones. Sabemos que el pueblo de Dios
miró en aquel momento la promesa que Dios tenía para ellos, pues dice que fueron y recorrieron la tierra. Caleb y Josué testificaron y dijeron que en verdad era una tierra que fluía leche y miel, que era buena en gran número, que era buena la tierra, que ahí podían ellos tomar y poseerla, estaba delante de ellos. Pero cuando miraron los obstáculos, las situaciones, la mayoría tuvo miedo por la situación y se empezaron a quejar y empezaron a decir que ¿por qué no mejor regresaban a Egipto? Inclusive quisieron levantar un capitán en una ocasión y regresar otra vez a Egipto, desobedecer a Dios. Se quejaron contra Dios. Dios mismo lo dijo. Ahorita vamos a leer el versículo. Eso fue lo que a Dios les disgustó, el que ellos no creyeran a su palabra. Dice en Josué capítulo 5, ¿verdad?, que no creyeron a la palabra de Dios, por lo cual anduvieron vagando 40 años. 40 años, hermano, en el desierto. Pregúntale a su hermano que está a su lado y dile: hermano, ¿y tú cuántos años llevas en el desierto? Sonría, que Dios es bueno. Porque le aseguro que muchos de aquí aún no han encontrado la fuente de agua viva que se llama Jesucristo. Sonría, que Dios es bueno. Porque el que encuentra la fuente de agua viva, que es Cristo, hermano, se refleja en su vida, se refleja en sus acciones, se refleja en todas las áreas y en todas las cosas que la persona hace. Esa es la diferencia. Y a veces nosotros hablamos de un Cristo que no hemos tenido un encuentro. Sonría, que Cristo es bueno, ¿verdad? Usted conoce la Biblia. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Había escuchado del ministerio, había escuchado de la palabra, había escuchado de un Cristo vivo, de un Dios de poder, pero no había tenido un encuentro con Él. Pocas palabras es lo que decía. Y era una persona que ayunaba, oraba y ofrecía, dice, que sacrificios todos los días. Sonría, que Dios es bueno. O sea que si hoy hubiera servicio, iba a ser una de las personas que se iba a reunir todos los días, que no iba a faltar el servicio. Pero con todo eso no había tenido un encuentro con Dios. Eso, claro, que lo orilló a que Dios pusiera su mirada en él y quería llevarlo a otro nivel. Por eso es que muchas veces Dios nos habla para llevarnos a otro nivel, a un encuentro verdadero con Él, hermano, para que nada ni nadie nos aparte de Dios. Eso fue lo que todo esto, porque a veces lo malinterpretamos y dicen: bueno, pastor, entonces ¿de qué me sirve congregarme? No, hermano, eso es lo que te va fortaleciendo. Y por eso cuando llegaron las pruebas, este hombre permaneció firme en el camino del Señor, pudo permanecer y seguir adelante. Así que volviendo allá al tema, ¿verdad?, en el capítulo 14 del libro de Números, vamos a leer desde el versículo 20 en adelante. Son varios versículos, ¿verdad?, pero quiero que entendamos bien esto. Dice: entonces Jehová dijo: yo le he perdonado conforme a tu dicho. Dice: mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Quiero que hagamos un alto ahí. Mire, de todos los que estaban ahí, usted sabe que Dios vino y le dijo, ¿verdad?, que de 20 años para abajo entrarían, pero de 20 años para arriba ninguno más que 2, que fue Caleb y Josué. Y esto me gustó mucho a mí cuando estaba leyendo esa historia, y me impactó bastante. En el versículo 24, ¿verdad?, cuando viene Dios y le dice a Moisés que todos ellos no entrarían porque lo habían irritado ya varias ocasiones. Yo le dije al Señor hoy, cuando estaba orando, le dije: Señor, en verdad que es grande tu misericordia y la paciencia que tienes con nosotros. Pues muchas de las veces le digo: no hemos oído tu voz, o la hemos escuchado pero no la hemos obedecido, y no hemos hecho lo que tú nos has dicho. Y a pesar de todo le digo: tienes misericordia de nosotros, porque ahora tenemos abogado, ¿verdad?, que es Cristo. Sonría, que Dios es bueno. Pero qué lindo es cuando caminamos de acuerdo a su voluntad. Entonces viene en el versículo 24, le dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. En pocas palabras, él sí fue obediente, él no tuvo temor. Por eso leía los versículos que leíamos en el capítulo 13, donde él no tenía temor y decía: vamos, porque somos más fuertes nosotros, ¿verdad? Él entendió que si Dios estaba con ellos, ellos podían tomar lo que Dios les estaba diciendo. ¿Por qué les menciono esto? Quiero que entendamos esto. Yo le oraba al Señor y le decía: Señor, es cierto que a ti no te agrada que nos quejemos, no te agrada, Señor, que nos estemos irritando, que nos estemos llenando de ira, que nos enojemos, que estemos peleando unos con otros. Sonría, que Dios es bueno.
Yo sé que aquí casi nadie se pelea, ¿verdad? Sonría que Dios es bueno. Porque a veces somos cristianos, pero en la casa nos las pasamos, ya sabe el dicho, alabe lo que Él es bueno. Pareciera que creo que ni cuando éramos paganos discutíamos tanto. Sonría que Cristo vive. Y hablamos de una fe que no hemos alcanzado, lo entiendo, hermano, estamos en un proceso. Porque si nos quejamos es porque aún no le creemos a Dios. El que le cree a Dios, dice la Biblia, que está confiado en Él, hermano. No va a estar titubeando. Esa es la persona que le cree a Dios. Pero yo le dije al Señor, Señor, ¿qué es lo que va a hacer que salga todo esto de nuestra vida? Que no estemos vagando. Yo no quiero estar vagando, sonría que Dios es bueno. Yo no sé si a usted le agrade, ¿verdad? A veces estar vagando. Una persona que no encuentra lo que está buscando. Anda de aquí para allá. ¿Quién vive? Porque así estaba el pueblo de Israel, vagando por el desierto, hermano. No tenían, Dios les había dado una promesa, pero no la podían alcanzar, a causa de que todo el tiempo se quejaban. Si les daba Dios, ¿verdad? Maná, decían que querían carne. ¿Quién vive? Y si les daba carne, dice que mejor querían vegetales. Yo siempre he dicho que era más fácil que le pasaran la lista de lo que querían al Señor sin quejarse, y Dios les había dado el menú. Alabe lo que Él es bueno. Porque así de bueno es nuestro Dios, hermano. Dice que siempre te da más de lo que tú le pides. Y eso es lo que muchas veces nosotros no hemos entendido. A su nombre. Pero quiero que entienda algo. Usted sabe, oiga esto, mire. ¿Usted sabe por qué Dios permitió que salieran a recorrer la tierra antes de que entraran a poseerla? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Quién vive? Llegaron a la tierra prometida, ahí estaba. Pero primero fueron a recorrerla, a ver qué era lo que iban a tomar. Y ahí fue cuando miraron a aquellos hombres gigantes, ¿verdad? Que eran más fuertes. Bueno, yo creo que estarían así de altos como yo. Su nombre. ¿Por qué Dios lo permitió? Porque Dios no te va a soltar algo sin que antes te pruebe. Va a probar cómo está tu fe. ¿Cómo le crees tú a Dios, hermano? Y por eso Dios les mostró eso. Si Dios los hubiera llevado directamente, hermano. Y a Dios no le importaba inclusive quitarlos del camino. Oiga, si había destruido al ejército más fuerte en aquel tiempo, que eran los egipcios, a Dios no le importaba quitar a esos gigantes. Todo el jebuseo y todos los que terminan en eo, sonría que Dios es bueno. Los amalecitas, también los que terminan en itas. Dios los podía quitar. Pero Dios tenía que demostrarle primero lo que había en el corazón de su pueblo, que no eran aptos todavía. Estaban llenos de temores y aún estaban todavía inconformes. Habían mirado la gloria de Dios y con todo eso se quejaban, hermano. Es lo que pasa con muchos de nosotros. Dios nos rescató. Yo no sé a ti de dónde Dios te sacó, pero sí sé de dónde me sacó a mí, hermano. Yo sé cuánta misericordia tuvo de mí, hermano, y aún la sigue teniendo. Sé cuán grande ha sido el amor de Dios para mi vida. Y creo que si tú estás en este lugar, también ha sido grande el amor de Dios para tu vida, hermano. Y ha tenido mucha misericordia. El otro día estaba orando al Señor y terminé llorando y le dije al Señor, perdóname, le dije, me sacaste de un pueblo de allá, de Tangamangapio, Morelos, alabe lo que Él es bueno. Digo, donde ni siquiera burro tenía, imagínese. De verdad. No teníamos, pero ni burro siquiera. Y hoy el Señor en su misericordia, cómo nos ha bendecido, hermano. Y lo más lindo y la bendición más grande es el haber podido tener un encuentro con el Señor. El poder conocer a Cristo, hermano. Eso no tenemos cómo pagarlo. El que Él haya tenido misericordia de nosotros. Y le digo, Señor, y con todo eso todavía nos estamos quejando. Oiga, ¿qué no ha leído usted? Porque yo ya lo leí, ya lo estoy entendiendo. Que el día que moramos solamente nos vamos a llevar la tierra que nos echen encima. Alabe lo que Él es bueno. ¿Por qué no nos vamos a llevar nada? Dice que desnudo vinimos y desnudo nos vamos a ir. Que todo lo que está en este mundo es vanidad. Y no se va a llevar. Si se compró sus cadenas de oro, Él las va a dejar también para alguien más. Alguien más las va a lucir, no se preocupe. Y se compró carro bueno, pues alguien más va a estar muy agradecido con usted, ¿verdad? Cuando reciba eso. ¿Sabe? Lo más importante es que nosotros podamos asegurar un lugar allá,
para el lugar que viene después de la muerte, hermano. Que podamos entrar confiadamente al reino del Señor, amén. Pero quiero que entienda esto: ¿cómo poder quitar entonces estas cosas de nuestra vida? Pastor, yo también a veces me quejo de muchas cosas, pero ya no me quiero quejar, quiero ser agradecido. Ya que la Biblia dice, ante todo sed agradecidos, amén. Quiero ser agradecido. Bueno, dice que Caleb tomó una decisión diferente y una actitud muy distinta a los demás, porque dice que en él hubo ¿qué? Otro espíritu. Oiga esto, en él hubo otro espíritu. Qué importante esto, que nosotros podamos recibir y retener al Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. Esto es importante. En Caleb hubo otro espíritu. La Biblia dice que cuando Moisés escogió, ¿verdad?, otros líderes, ¿qué fue lo que hizo Dios? Oiga, que Dios es bueno. Dice que Dios tomó del espíritu ¿de quién? De Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Y repartió de ese espíritu en los demás. Mire esto, qué tremendo. Un misterio que a veces no hemos entendido. Cuando David falló a Dios, en el Salmo 51, él narra toda la historia en un salmo, prácticamente. Cuando le falló a Dios, cuando pecó, cuando pasó un proceso muy difícil, le hizo en la oración que le hizo a Dios, que es el Salmo 51, prácticamente es una oración. Le dijo: espíritu noble me sustente. O sea, que eso es lo que me alimente a mí. Déjeme hacer una pregunta: ¿qué espíritu es lo que lo está sustentando a usted? ¿Qué es lo que está dejando que lo alimente, hermano? Porque esto se va a ver reflejado en nuestra vida. Si usted deja que un espíritu de ira lo siga alimentando, esto va a provocar todo el tiempo que usted se irrite. Yo le dije al Señor hoy, Señor, esto es algo que nosotros tenemos que empezar a cancelar. Hay maldiciones que vienen inclusive generacionales. Oh, es que mi padre era muy enojón y por eso a mí me dicen gárgame. ¿Quién vive? Por ahí conocí a uno que le decían la mamila y al hijo el chupón, imagínese. ¿Por qué? Porque lo ataron con lo mismo, hermano. Es que es igual que su padre, por eso aquel era la mamila y este es el chupón. A su nombre. Aquel era la escopeta y este es la pistolita. Porque es refiriéndose a que salieron iguales. Hay maldiciones generacionales que nosotros tenemos que empezar a romper, es cierto. Y empezar a buscar, que así como David oró a Dios y le dijo: Señor, espíritu noble me sustente. Eso es la oración que nosotros tenemos que empezar a levantar delante de Dios. ¿A qué se refería David? Bueno, ya no quiero ser alimentado por estas cosas que estaban perjudicando mi vida y llevándome al pecado. Ayer daba una predicación de hermano Oscar que era totalmente acerca del pecado, ¿verdad? Es que yo ya no quiero seguir siendo alimentado por esto que me está apartando de Dios. Yo tengo que empezar a buscar lo que me acerca a mi Señor, no lo que me aparta. Y empezar a perseverar, hermano, empezar a esforzarme. Es cierto que el enemigo aún va a querer sacarnos de la presencia de Dios. Y es en esa área donde ataca bastante, hermano. En el carácter, nuestra actitud, la forma que nosotros tomamos cuando viene un problema. Porque la mayoría de las veces, ¿a poco cuando llega un problema a su vida, usted se ríe? Y, gracias, Señor, por el problema que me mandaste. Yo te alabo, Señor, estoy tan agradecido que hoy voy a ir a alabarte con más gozo al templo. ¿Quién vive? No, nos comenzamos a quejar. Ay, pero es que a mi Dios me había dicho esto, me había dicho lo otro, y ahora ¿por qué está pasando esto? Espérate, deja que Dios termine lo que está empezando. Pero primero va a probar tu fe. Primero te va a probar. No, yo siempre le he dicho esto: no que Dios no sepa lo que hay en nosotros, ni que Dios no te conozca. Porque muchos nos confundimos. Ay, es que Dios ¿para qué me prueba si Dios me conoce? Claro que Dios te conoce, pero muchas las veces tú no sabes de lo que eres capaz. Alabe lo que Él es bueno. Ay, no, yo esto nunca lo voy a hacer. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Yo un día le decía: Señor, ay no, yo jamás voy a hacer esto. Y al rato cuando te das cuenta terminas haciéndolo. Lo que decías que nunca lo ibas a hacer. Y viene el Señor y te confronta y te dice: no, que decías que nunca lo iba a decir. Es que nunca lo iba a hacer antes, Señor, pero ya ahorita es otro tiempo. Sonría que Dios es bueno. Vayamos allá al capítulo 14. Seguimos leyendo, ¿verdad? Entonces, es importante entender qué espíritu hay, ¿verdad?, dentro de nosotros para que tomemos decisiones correctas. Si nosotros dejamos que un espíritu erróneo nos esté sustentando, dejamos que las cosas del enemigo, usted conoce allá el libro de Gálatas, lo puede leer en su casa, donde están los frutos del espíritu, ¿verdad? Pero también están ahí las cosas de la carne.
Si usted deja que todo esto entre dentro de su vida, las cosas de la carne, ¿verdad?, empiezan a sustentarlo, claro que va a haber un espíritu muy diferente dentro de usted. Por eso Jesucristo, mi Señor Jesucristo dijo esto claramente, ¿verdad?, que de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras que salen de nuestra boca, porque a veces están en nuestro corazón, y es necesario que esto sea arrancado, hermano, para que entonces un espíritu noble nos esté sustentando, algo que venga de parte de Dios. Yo a veces veo que por cualquier cosa todavía nos seguimos irritando. Sonría que Dios es bueno. Y dice el versículo 21, ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto, camino del mar rojo, dice. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? ¿Quién vive? Entonces, ¿qué era lo que le molestaba a Dios del pueblo de Israel, hermano, también? Que se quejaban. Que se quejaban. Se quejaban por todo. Oye, bueno, yo creo que les mencionaba ayer esto. Yo creo que ellos esperaban como Naamán, ¿verdad? Que cuando Naamán fue con Eliseo, que orara a Dios y que la lepra se le fuera. Y ya, su nombre. Ay, pastor, yo pensaba, ¿cuántos he escuchado esto? Yo pensaba que iba a venir a la iglesia, iba a pasar al frente, el pastor iba a orar por mí y ya me iba a ir sano. Mira que Dios es bueno. Y a veces pasa acá al frente, oramos por usted y se va más enfermo todavía. Alaba lo que Él es bueno. ¿Por qué? Porque muchos solamente buscan el favor de Dios, pero no un compromiso con Él. Alaba lo que Él es bueno. Pues sí, se quedaron casi todos callados, ¿verdad? Si yo busco el favor de Dios, pero también tengo que buscar un compromiso con el Señor. Quiero alcanzar mi sanidad, claro que Dios te la quiere dar. Dios no te quiere ver enfermo, hermano. Dios no te quiere ver sufriendo. Dios no quiere ver tu hogar en medio de problemas. Pero la mayoría de las veces veo que los matrimonios a veces ni uno ni otro quieren dar cambios dignos de arrepentimiento. Uno se monta en su macho y el otro en su mula. Alabe lo que Él es bueno. O sea que nadie quiere cambiar. Perdóneme por la expresión, no se vaya a molestar, ¿verdad? Es que pastor, yo así he sido toda la vida. Bueno, así era antes de conocer a Cristo. Pero hoy conoce usted a Cristo, tiene que dar cambios, tiene que actuar diferente. ¿Cuántas veces le he dicho, verdad, nosotros como varones, a los varones, hermano, pues sea atento con su mujer? Yo luego le digo, invítela a salir por ahí, llévela, aunque sea a dar una vuelta ya de perdida al parque, alaba lo que Él es bueno. Si no, yo entiendo que a veces su situación económica está un poco difícil. Bueno, hágase aunque sea unos sándwiches en la casa y llévesela a comer allá al parque. Si es que no tiene, pero yo sé que todos están bendecidos, ¿verdad? Que sean codos, ya eso es otra cosa, alaba lo que Él es bueno. Que sean agarrados, le digo, ay, que Dios tenga misericordia, sonría que Dios es bueno. Un día le digo a un hermano, ¿y usted no ha ido a este restaurante con su esposa? Es que mi esposa no le gusta comer afuera. Le dije, no, este hermano se ha agarrado, ¿qué? No le gusta sacar a la esposa y quieren que el hogar camine de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, tenemos que poner ambos de nuestra parte, hermano, porque si no ponemos ambos de nuestra parte, solamente uno, la Biblia dice que, oiga, que cuando uno nomás es el que está trabajando y el otro no, se cansa. Qué tremendo. ¿Por qué cree que cuando viene, verdad, Salomón y dice que un cordón de 3 dobleces es más difícil de romper? ¿Por qué? Que si ambos están unidos mutuamente y de acuerdo, va a ser más difícil que el enemigo lo destruya. ¿Pues se da cuenta por qué el enemigo destruye muchos hogares? Porque tal vez venimos a la iglesia, pero no hemos dado cambios, no hemos actuado como Dios quiere. El hombre no toma su lugar del hombre de la casa, y perdónenme los hermanos, que Dios los bendiga, pero el hombre es responsable de mantener el hogar. No, ya me miraron feo los hermanos, no se preocupe, ahorita voy con las hermanas, ¿verdad? Para eso Dios lo hizo más fuerte, porque en mi casa cuando hay necesidad soy yo el que me esfuerzo, hermano, y trabajo más yo. No le digo a mi mujer, vayas a trabajar más horas. Alabe lo que Él es bueno, ¿verdad? Porque es el responsable. ¿Quién vive? Ahora la mujer sabia es la que edifica la casa, ¿verdad? La que se encarga de cuidar, cuando el marido llega, de atenderlo también. Claro, no tenemos como sirvienta. Yo siempre le he dicho, si ambos trabajan, bueno, ayúdense, porque me ha tocado ver esto. Y hay hermanas que se quejan,
pastor, es que yo también trabajo, llego a la casa, yo todavía tengo que hacer trabajo en la casa, y el marido llega y se va a sentar a la televisión. Sonría que Dios es bueno. Y luego me dicen las hermanas solteras, yo por eso mejor no me quiero casar, pastor. Sonría que Dios es bueno. Le digo, no, hermana, pero acá en la iglesia ya todos cambiaron, ya el Señor los cambió, ya son diferentes, ya los hizo una nueva criatura, ya están renovados. Alabe lo que Él es bueno. ¿Quién vive? Si nosotros, hermano, nos dejamos de quejar y comenzamos a obrar de acuerdo a la palabra de Dios, nuestro hogar va a empezar a estar bendecido. Y la bendición comienza en nuestro hogar, hermano. Yo creo que a veces, muchas de las veces, nos quejamos en lugar de venir y clamar a Dios. Y quiero que entienda esto, que cuando nosotros cometemos errores, porque siempre vamos a seguir cometiendo errores, aunque estemos dentro de la iglesia, y esto lo entiendo, hermano, y se lo digo en el amor de Cristo, ¿verdad? A veces el varón todavía se va a seguir equivocando, igualmente la mujer en la casa. Pero, bueno, primero vamos a orar delante del Señor y a poner las cosas delante de Él. Y segundo, a tratar de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. No quejándonos solamente. Porque veo que cuando nos quejamos, oiga, dice que mientras más me quejaba, iba a buscar este versículo, pero ahorita lo recordé, dice que más mi espíritu se debilitaba. Si no me lo recuerdo, es un salmo, ¿verdad? Mientras más me quejaba, más mi espíritu se debilitaba. Por eso le digo, qué importante es ver qué espíritu es el que nos sustenta. Porque si nosotros dejamos de quejarnos y al contrario comenzamos a actuar, si sabemos que hay cosas que hicimos mal, tratar de empezar a repararlas, a corregirlas. Ya no te quejes. Si estás buscando el favor de Dios y esperando un milagro de Dios, solamente sé paciente. Yo ayer le leía en 2 de Pedro capítulo 1, 5 en adelante, donde dice que a la fe tenemos que añadir virtud, ¿verdad? Conocimiento, y usted sabe el resto ahí, lo puede leer en su casa. Y parte de esto es el dominio propio de la paciencia. Y le dije al Señor, ayer cuando oraba, dije, Señor, ciertamente hay bendiciones que no las vamos a alcanzar si no nos volvemos pacientes. Y sabe que por eso a veces el Señor no nos suelta ciertas cosas para hablar a nuestra vida y decirnos, oye, ¿cómo quieres que ya te dé esto si aún no eres paciente? Te he estado moldeando por 5, 6, 7, 8 años y no has aprendido a ser paciente. ¿Cómo quieres la bendición? ¿Cómo quieres que yo te dé esto si aún no eres paciente? Y en Hebreos dice que es necesaria la paciencia, hermano, para poder obtener la herencia. ¿Cuántos de aquí ya nos volvimos pacientes? Yo le aseguro que yo no levanto la mano, no sé que me lleguen las pruebas, alabe lo que Él es bueno. Pero todavía nos sigue moldeando en esa área. Y a lo mejor tenemos mucho tiempo ya que Dios nos ha estado tratando en esa área, hermano. Y no hemos aprendido a ser ni siquiera pacientes, dominio propio. Yo veo a veces que ya tenemos tiempo en el Evangelio y todavía nos exaltamos con cualquier cosa, aún no tenemos dominio propio. Oiga, la Biblia habla de un rey llamado Usías, ¿verdad? Yo no sé si usted ha estudiado la historia, si no lo invito, es más, está en 2 de Crónicas, si no me lo recuerdo, que a causa de su ira, dice que él vino una enfermedad sobre él. 2 de Crónicas, capítulo 26 está. Y mire, esto es algo más, que el dominio propio, ¿verdad? Nos va a dar el poder controlar esos ataques de ira, esas ocasiones que muchas veces nosotros explotamos. Dice la Biblia que nosotros tenemos que estar prestos ¿a qué? Prestos a escuchar, ¿verdad? O sea que tenemos que estar atentos a escuchar, pero lentos para hablar. Y nosotros somos todo lo contrario, hablamos más y escuchamos poco. Alaba lo que Él vive. ¿O no le pasa a usted muchas veces esto? Escuchamos poco y hablamos más, no nos callan, parecemos guacamayas. Y esto hace que a veces los problemas se empeoren. Le llama a su supervisor y le dice, oye, quiero hablar contigo. Y usted llega, no, yo no lo hice, que fue el otro. Te iba a dar un reconocimiento, pero a veces ni lo dejamos hablar. Capítulo 26 del libro de 2 de Crónicas, versículo 19, dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira, dice, contra los sacerdotes, la lepra brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y usted sabe el resto de Usías. Dice que murió
apartado, hermano, lejos de los demás. ¿Por qué? Porque estalló en ira. ¿Se da cuenta? Por el Señor, cuando nos dice, oye, ya no se enojen y ya no se estén quejando, porque Dios nos quiere guardar de que esas maldiciones lleguen a nuestra vida. Yo un día prediqué acerca de la lepra que llegó al sirviente de Eliseo, ¿verdad? Cuando dice que la lepra de Naamán se le pegó a él. Yo no sé si usted ha estudiado esa historia, pero esa era una lepra espiritual, hermano. Era algo espiritual que dice que cayó sobre él y su descendencia. ¿Sabe por qué? Porque el leproso era apartado por completo. No podía andar con la gente que estaba sana. Y Giezi, el siervo de Eliseo, él nunca fue apartado, él anduvo con él todavía. Hablaba de una lepra espiritual que muchas veces llega a nuestra vida también y no nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Todo por qué? Por la ira que nosotros a veces actuamos. Nos enojamos rápido porque no estamos prestos a escuchar, sino a hablar y a escuchar poco. Muchas veces viene Dios, nos da una palabra y no entendemos todavía el fin de esto y ya nos molestamos. Pero Señor, ¿por qué vas a hacer esto, aquello? Deja que Dios termine la obra que está empezando nosotros, hermano. Y si Dios comenzó a hacer algo en tu vida, quiero que entiendas esto: las cosas que Dios hace, las hace bien, hermano. Dios hace las cosas bien, pero muchas veces somos nosotros los que nos desesperamos. Deja que Dios termine su obra en ti. Sé paciente, ¿verdad? Hay que saber esperar. Quiero que entienda esto, hermano. La Biblia habla de que algunos que supieron esperar en Dios, ¿verdad?, hasta el tiempo de Dios, les fue mejor. Y aquellos que se apresuraban y se desesperaban, terminaban de una manera muy difícil, muy mal. Entonces, ¿por qué el Señor nos habla de esto? Porque los tiempos de Dios, nosotros lo decimos constantemente, son perfectos. Claro que son perfectos. Claro que Dios es bueno. Pero nosotros tenemos que aprender en este proceso a alcanzar todas estas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y una de ellas, hermano, es, bueno, Señor, yo voy a aprender a ser paciente. Tengo que aprender a controlar esa ira, ese carácter. Yo sé que antes tal vez éramos demasiado enojones, ¿verdad? Sonría que Dios es bueno. Bueno, pues ahora ya no. Tratar de controlar. Le recomiendo que se compre una manzana y cuando quiera reventar con grito, a lo mejor la muerda. Ya no, así ya no habla tanto. Sonría que Dios es bueno. Yo le dije al Señor un día, voy a dar una manzana en la bolsa, Señor. Cuando me quiera yo enojar y hablar de más, le digo, mejor voy a morder la manzana. Así ya no voy a decir cosas que después nos perjudican. Porque a veces, hermano, hablamos tantas cosas y no nos damos cuenta. Y dice la Biblia que nos quedamos atados con los dichos de nuestros labios, con las palabras de nuestra boca. Por eso tenemos que ser muy, pero muy sabios. ¿Quién vive? En el libro de Romanos capítulo 12, mire. Yo le decía al Señor, ¿verdad? Le digo, Señor, dice tu palabra, ¿verdad?, que algo que es importante para nosotros, el aprender a no quejarnos y a ser pacientes, ¿verdad?, no llenarnos de ira. Esto nos va a llevar, quiero que entienda esto, hermano, a ser más justos. Y cuando nosotros empecemos a aprender lo que es la justicia, actuar con justicia para que seamos justos, van a venir más bendiciones todavía. Estaba leyendo y recordando una predicación que dimos unos meses atrás. Yo no sé, a lo mejor muchos de ustedes todavía la recuerdan, ¿verdad? Que fue en el Salmo 92:12, donde dice que el justo florecerá como ¿qué? Como la palmera. ¿Por qué? ¿Cuántos se acuerdan por qué Dios nos hizo esa comparación? De que el justo florecerá como la palmera. Porque la palmera dice que aunque esté en el desierto, no deja de dar frutos, ¿verdad? ¿Quién vive? Y nada la derriba la palmera, hermano. Ni en una tormenta la derriba. O sea, entonces cuando Dios nos hace esa comparación es porque si nosotros alcanzamos lo que es la justicia de Dios, ¿verdad?, somos justos, aún estemos en cualquier situación que nos encontremos, no vamos a dejar de dar frutos, sino todo el tiempo vamos a estar floreciendo. Recuerden que la flor, después de la flor viene el fruto. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 12, en el versículo 17, dice que no paguéis mal a nadie, ¿verdad? A nadie le paguéis mal por mal, sino procurad lo bueno delante de todos
los hombres. ¿Quién vive? Entonces, cuando alguien se enoja contra nosotros, ¿cómo nosotros respondemos? Con la misma actitud muchas de las veces. Si alguien le grita a usted, usted se enoja y usted le responde bien paciente a la otra persona, ¿verdad? Sí, sí, señor, sí, no, está bien, no hay problema. No, usted no le ha pasado que a veces, a mí me pasó apenas, iba con mi hijo y hasta me empecé a reír. Me pasa ahí una persona, íbamos para la casa, doy la vuelta a la esquina, el carro venía aún lejos y me pasa pero bien molesto y me enseñó que un dedo lo tenía más grande que el otro. Yo lo volteo a ver y volteo a ver a mi hijo y me empiezo a reír. Le digo, pues yo no sé, digo, ni por qué me hizo eso, si ni siquiera le corté el camino ni nada. Le digo, de tener un mal día, ¿verdad? Y lo volteo a ver a Manuel y le digo, ¿sabes qué hubiera hecho tu padre antes de conocer a Cristo? Y se me queda viendo. Y le digo, lo hubiera yo alcanzado y lo hubiera bajado del carro. Y le hubiera dicho, ahora, a ver, házmelo otra vez. Le digo, recordé una ocasión cuando no era cristiano, andaba en México, y me pasó eso, hermano. Iba en una calle, por allá en un lugar donde se llama Laguna de Zempoala, que las calles son pero bien cerradas. Y me hizo eso una persona que venía de frente. Y yo me doy la vuelta ahí en esa calle, y yo lo iba correteando en la carretera. Nomás para pararlo y decirle, a ver, házmelo ahora de frente. No conocía a Cristo, no me mira así. Y le dije esto a mi hijo y se lo mencioné. Le digo, ¿sabes por qué te digo esto? Para que veas lo que Dios ha hecho en mi vida, le dije. Porque yo no podía controlar mi temperamento. Eso es lo que Dios hace en nosotros. Digo, por eso te comento esto. Sé que aún tenemos defectos y la mayoría de las personas siempre van a estar señalando nuestros errores. Le digo, pero créemelo que Dios ha hecho muchos cambios en nuestra vida. Pues le digo, a veces cuesta trabajo, hermano, claro que sí. Dentro de mí venía a la voz del enemigo y me decía, oye, pues sácale tú también el dedo. Ay, ¿yo para qué? No, ¿qué ganas con eso? Nada. Que a lo mejor otra persona se enojara también. Oiga, ¿se da cuenta usted hoy en día? La gente hasta en la carretera, no sé, unos días atrás, mataron a una persona aquí en Minnesota por un problema ahí en la carretera, que uno se le cerró al otro y el otro acá, el otro traía arma y le disparó. ¿Se da cuenta cómo está hoy la situación? Pero en lugar a veces nosotros de calmar las cosas, le echamos más leña al fuego, ¿verdad? Sonría que Dios es bueno. No, hermano, si usted en verdad ha conocido a Cristo, actúe como un cristiano. Dígale, Señor, ya no me quiero llenar de ira, yo no voy a pagar mal por mal, quiero empezar a practicar la justicia. Con el mal no se vence el mal, hermano, el mal se vence con el bien. Y si usted conoce a Cristo, órele al Señor. Si usted batalla con su carácter, es una persona que se altera fácilmente, empiece a orarle a Dios por esa área. Pídale al Señor, Señor, ayúdame a controlar este carácter. Señor, quiero cambiar, me está trayendo problemas en mi hogar. Oiga, bueno, dice el Señor, ¿verdad?, que cuando habla de la mujer sabia también se refiere al hombre. Y dice que el hombre sabio inclusive ve venir el mal y se aparta de él. A veces nosotros miramos qué es lo que está afectando nuestro hogar, qué está afectando nuestro trabajo, hermano. ¿Y qué es lo que hacemos? No cambiamos, no nos apartamos de eso. Nuestro carácter a veces nos trae problemas. Conocí a un hermano, ¿verdad?, que el Señor le hizo una promesa, le dio un trabajo y a los días lo corren del trabajo. ¿Quién vive? Y viene y se comienza a quejar. No, que es que el Señor me había prometido y que ya me quitaron el trabajo. Y yo dije, bueno, Señor, ¿qué pasó ahí? Pero después al tiempo me entero que lo habían corrido porque se había agarrado ahí a golpes en el trabajo. Imagínense. Sonría que Dios es bueno. Y todavía se quejaba contra Dios. ¿Quién vive? Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Tuvo la culpa el Señor? Sonría que Dios es bueno. No, Él no valoró la bendición y la aprovechó. Dios le abrió las puertas y lo bendijo. Pero a veces, así como Dios nos da la bendición, nosotros la desaprovechamos. ¿Quién vive? ¿Por qué? Porque todavía no hacemos caso a la voz de Dios. ¿Acaso no nos dice el Señor que si te dan en una mejilla, pongan la otra? No, pues todos vendríamos con la mejilla así, ¿verdad? Me dijo un día un hermano. No, pastor, vendría yo con la mejilla así. Le dije, ay, hermano, no sea exagerado. Si a veces no hemos aprendido lo que es la paciencia. Hermano, nada más lleves esa palabra. Trate de no quejarse,
ni irritarse. No se llene de ira, para que las bendiciones sigan fluyendo en su hogar. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú que eres bueno, mi Dios, Señor. En tu misericordia nos hablas, Padre, dice tu palabra, para guardarnos, Señor, del mal camino, para guiar, Señor, nuestros pasos, para dirigirnos, oh Dios. Padre, yo te oro, Señor, en esta tarde, mi Dios, suplicándote, Padre, que nos des, Señor, mi Dios, si es necesario, un espíritu diferente al que teníamos, oh Dios. Que seas tú, Señor, Padre, que así como David oró, Señor, y te pidió, Señor, que un espíritu noble lo sustentara, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que quites, Señor, ese espíritu de temor, Señor, y que nos des ese espíritu de amor, Señor. Padre mío, ese espíritu de dominio propio, Señor. Padre, que quite ese espíritu de cobardía, Señor, para que podamos dar, Señor, esos cambios, Señor, que a ti te agradan, Dios, para que podamos actuar de la manera que tú quieres, Señor. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, mi Dios, cambiando nuestra vida, Señor, quitando todo estorbo el día de hoy, Señor, cancelando toda maldición, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, oh Cristo, que seas tú, Señor, el día de hoy, mi Dios, Señor, obrando, Señor, aún en aquellos que han de escuchar este mensaje, Padre. Que seas tú restaurando todo lo que el enemigo quiso destruir, Señor. Que seas tú, Señor, haciendo de nuevo, Señor, si es necesario, Padre, rompiendo esa vasija, Señor, y volviéndola a formar, Padre, aunque en el proceso, Señor, muchas de las veces duele, oh Dios, pero sabemos que a veces es necesario, Señor, para poder sacar lo mejor de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te oramos, oh Dios, pidiéndote, Señor, que entendiendo que tan grande es tu misericordia, oh Dios, que así como has empezado, Señor, tu obra en cada uno de nosotros, Señor, Padre, la sigas, Señor, hasta el final, dando la fuerza y la fortaleza, Señor, para vencer las cosas que nosotros no hemos podido, Señor, pero sabemos que en tu nombre somos más que vencedores y que podremos, Señor, seguir adelante, Señor, con esta carrera para poder llegar hasta el fin, Padre. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la honra, toda la gloria, Señor. Te pedimos que bendigas, Señor, a cada hermano, cada hermana, Señor, que ha venido el día de hoy, Padre. Te oramos, Señor, pidiéndote por sus necesidades, mi Dios. Sabemos que hay pruebas que son necesarias, pero también confiamos en lo que tú has dicho, Señor, que no pones pruebas que no podamos llevar, Señor. El día de hoy te oramos, papito lindo, para que seas tú aligerando, Señor, si es prueba y si es ataque del enemigo, seas tú cancelándolo, Dios, quitando todo estorbo aún de nuestro corazón, Padre, para que podamos hacernos acreedores, Señor, a las bendiciones que tú has preparado para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Te agradecemos por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor, por habernos permitido, Señor, venir a exaltar y adorar tu nombre, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te doy toda la gloria, mi Dios, pues a ti te pertenece, Señor. Te damos gracias, pidiéndote que acoraces, Señor, el camino de regreso, los vehículos en los que nos hemos de transportar, Señor, y que nos lleves con bien a nuestro hogar como con bien nos has traído, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.